Hay un tipo de traición que no llega con escándalo ni con escenas dramáticas ni con nada que uno pueda identificar claramente como el momento en que todo cambió. Llega despacio, disfrazada de cosas normales, de rutinas y de explicaciones razonables y de la confianza que uno le da a alguien porque lleva años dándosela y no ha tenido razones visibles para dejar de hacerlo. Esa es la traición más difícil de detectar. Y la más difícil de procesar cuando finalmente aparece con su cara real. Me llamo Andrés Romero. Tengo 41 años, trabajo como técnico de redes para una empresa de telecomunicaciones, y durante 4 años estuve casado con una mujer llamada Laura Villamizar, que tenía un negocio de reventa de productos por Internet, que era organizada y eficiente y que manejaba su mundo con una precisión que yo siempre admiré y que resultó ser, cuando entendí lo que realmente estaba pasando, precisión aplicada a cosas que yo nunca habría imaginado. No era una vida glamorosa la nuestra. Era una vida de las normales, de las que tienen sus problemas y sus alegrías y sus meses buenos y sus meses apretados y su rutina que a veces cansa y que uno sin embargo elige porque la alternativa de no tener rutina tiene sus propios problemas. Yo salía temprano a trabajar, volvía en la tarde, comíamos juntos la mayoría de las noches, los fines de semana hacíamos lo que hace la gente normal los fines de semana. Laura manejaba el negocio desde la casa. Tenía su cuarto de trabajo, que era el cuarto que en otra vida habría sido el cuarto de un hijo que nunca llegó, lleno de cajas y de productos y de materiales de empaque y con una computadora que nunca apagaba y un teléfono que sonaba con una frecuencia que yo había normalizado como parte del ruido de fondo de un negocio activo. Era un negocio activo. Eso era verdad. Lo que yo no sabía era en qué exactamente consistía esa actividad. Los primeros 2 años del matrimonio fueron sin señales de nada que no fuera lo que parecía. Éramos una pareja funcional con sus dinámicas propias, sus acuerdos sobre quién pagaba qué y quién se ocupaba de qué, sus conversaciones sobre el futuro que tenían esa calidad de los planes que uno hace cuando cree que el futuro es predecible y que uno tiene influencia sobre la forma que va a tomar. Laura era inteligente. Eso lo sabía desde antes de casarme con ella y lo seguí sabiendo después. Era del tipo de inteligencia práctica, la que no necesita teorías sino que encuentra soluciones directas a problemas concretos, la que evalúa situaciones rápido y decide sin gastar tiempo en dudas que no llevan a ningún lado. También era privada. Eso también lo sabía y en ese momento me parecía simplemente una característica de su personalidad y no una señal de nada. Había personas abiertas y personas privadas y Laura era de las segundas, de las que no contaban todo sino lo que consideraban relevante, de las que manejaban sus asuntos con una independencia que yo respetaba porque me parecía sano que cada uno tuviera su espacio. Ese respeto por su espacio, entendí después, fue parte de lo que permitió que las cosas ocurrieran como ocurrieron. Cuando uno respeta el espacio de alguien sin preguntar qué hay en ese espacio, está asumiendo que lo que hay es lo que parece. Y asumir es siempre un riesgo, aunque sea un riesgo que la confianza hace necesario. Yo asumí durante demasiado tiempo. La primera señal que no supe leer llegó en el 3er año del matrimonio, un miércoles por la tarde cuando yo llegué del trabajo antes de lo habitual porque una reunión había terminado temprano. Laura estaba en su cuarto de trabajo con la puerta entornada y cuando entré, sin pensar que había nada raro en entrar, se puso de pie con una velocidad que no correspondía a ninguna urgencia visible y cerró la pantalla de la computadora con un gesto que intentó hacer natural y que no lo era. Me dijo que estaba en una llamada importante y que necesitaba concentración. Salí. Cerré la puerta. No lo pensé más en ese momento. Había una explicación completamente razonable para lo que había visto y mi cerebro eligió esa explicación porque era la más disponible y porque no tenía razones para buscar otras. Pero lo guardé. No de manera consciente. Lo guardé en el lugar donde se guardan las cosas que el cuerpo registra aunque la cabeza decida no procesarlas todavía. La segunda señal llegó meses después, cuando encontré en el correo de la casa una carta de un banco en el que yo no tenía cuenta. La carta estaba dirigida a mi nombre. Tenía mi número de documento. Era una comunicación sobre el estado de una cuenta que según la carta yo había abierto hacía 3 meses. Yo no había abierto ninguna cuenta en ese banco en ningún momento de mi vida. Se lo mostré a Laura esa noche. Le dije que había llegado esto, que no entendía de qué era, que si ella sabía algo. Laura tomó la carta. La leyó con una calma que en ese momento me pareció la calma de alguien que también estaba tratando de entender y que ahora reconozco como la calma de alguien que sabe exactamente de qué se trata y que está calculando en tiempo real qué decir. Dijo que probablemente era un error del banco, que a veces esas cosas pasaban, que lo mejor era llamarles y aclararlo. Le dije que sí, que tenía sentido. Llamé al banco al día siguiente. Me dijeron que la cuenta estaba activa,
que había movimientos recientes, que si yo no la había abierto debía hacer una reclamación formal por posible robo de identidad. Hice la reclamación. La cuenta se bloqueó. El asunto se resolvió administrativamente con el banco. Pero no lo conecté con Laura. No en ese momento. Porque conectarlo con Laura habría requerido pensar algo sobre Laura que yo no estaba listo para pensar, y el cerebro tiene una manera muy eficiente de protegernos de las conclusiones que todavía no podemos manejar. La tercera señal fue la que no pude ignorar aunque lo intenté durante más tiempo del que me enorgullece admitir. Un colega del trabajo, un hombre llamado Felipe que llevaba años en la empresa y que me tenía aprecio del tipo genuino que se construye trabajando lado a lado en situaciones complicadas, me llamó un viernes por la mañana con una voz que tenía la textura específica de alguien que tiene que decir algo difícil y que ha estado buscando el momento correcto y ha decidido que ya no puede seguir buscándolo. Andrés, dijo, tengo que contarte algo que me contaron a mí y que no sé con certeza si es verdad pero que si lo es necesitas saberlo. Le dije que me contara. Lo que Felipe me contó era esto: un conocido suyo que trabajaba en servicios postales le había comentado que había un caso bajo investigación relacionado con fraude postal, que involucraba una dirección específica, y que esa dirección era la de mi casa. Me quedé en silencio durante varios segundos. Felipe continuó. Dijo que su conocido le había mencionado el asunto sin detalles porque era una investigación activa y no podía hablar mucho, pero que había reconocido la dirección porque me la había escuchado mencionar a Felipe en alguna conversación de trabajo y que por eso se lo había dicho. Gracias, le dije a Felipe. Y lo dije con la voz de alguien que está procesando información de manera acelerada mientras mantiene la conversación en la superficie. Después de colgar me quedé sentado en mi escritorio de la oficina mirando la pantalla sin ver nada durante un tiempo que no supe calcular. Fraude postal. Mi dirección. La carta del banco con mi nombre. El gesto de Laura cerrando la pantalla. Las piezas que había guardado sin conectar empezaron a conectarse solas con la velocidad y la inevitabilidad de las cosas que uno ha estado evitando ver y que de repente no puede dejar de ver. Esa tarde no fui directamente a casa. Fui a caminar durante una hora por un parque que quedaba de camino, no porque tuviera un destino sino porque necesitaba que el cuerpo se moviera mientras la cabeza procesaba lo que estaba procesando. Pensé en Laura. En los 4 años. En el cuarto de trabajo siempre cerrado. En las cajas que llegaban y salían con una regularidad que yo había atribuido al volumen del negocio de reventa. En los teléfonos que sonaban. En los contactos que ella nunca me presentaba porque decía que los negocios los manejaba de manera independiente y que mezclar la vida personal con los contactos de trabajo era una mala práctica. Pensé en las veces que había intentado hablar sobre el negocio y en cómo Laura siempre encontraba la manera de responder lo suficiente como para que la conversación no se sintiera evasiva pero sin entregar realmente ninguna información específica. Era una habilidad, entendí caminando en ese parque, la habilidad de dar la impresión de apertura sin abrirse realmente. Pensé en la cuenta bancaria a mi nombre y en lo fácil que había sido creer que era un error del banco. Pensé en todas las cosas que había asumido porque asumir era más cómodo que preguntar y porque preguntar habría requerido sospechar y sospechar de la persona con quien uno comparte su vida es una de las cosas más incómodas que existen. Cuando salí del parque sabía 2 cosas con claridad. La primera era que lo que estaba pasando era real y que ya no podía seguir guardándolo en el lugar de las cosas sin procesar. La segunda era que necesitaba información antes de hablar con Laura, porque hablar sin información era darle la oportunidad de controlar la conversación de la misma manera en que había controlado todas las conversaciones anteriores. Llamé a un abogado esa misma noche. No a un abogado que conociera personalmente sino a uno que había visto mencionado en una situación similar que le había pasado a un conocido y cuyo nombre había quedado guardado en algún lugar de la memoria con la categoría de por si acaso, que es la categoría donde uno pone las cosas que espera no necesitar nunca. Se llamaba Dr. Vargas. Conseguí su número, lo llamé, le expliqué en términos generales la situación sin entrar en detalles que todavía no tenía claros, y le pregunté qué debía hacer. Me dijo 3 cosas. Primera, no confrontar a Laura todavía. No hasta tener más información sobre el alcance real de lo que estaba pasando, porque una confrontación prematura podía producir acciones de su parte que complicaran mi situación legal. Segunda, revisar mi historial crediticio de inmediato para saber si había más cuentas o deudas a mi nombre que yo no hubiera abierto. Tercera, documentar todo lo que pudiera documentar sobre mis finanzas y mis actividades para tener un registro claro de lo que era mío y de lo que había ocurrido sin mi conocimiento. Le dije que lo haría. Esa noche, en el trabajo todavía porque no quería hacer esas búsquedas desde la red de la casa que compartía con Laura, revisé mi historial crediticio a través de los servicios disponibles.
Lo que encontré me dejó sin palabras durante varios minutos. Había 3 cuentas a mi nombre en bancos distintos en los que yo nunca había tenido relación. Había 2 tarjetas de crédito que según el historial habían sido abiertas en los últimos 18 meses. Había una deuda en una empresa de servicios que yo no reconocía. Todo a mi nombre. Todo con mi documento. Todo abierto sin que yo lo supiera ni lo hubiera autorizado. El robo de identidad no era una cuenta perdida de un banco confundido. Era un sistema. Esa noche no dormí en casa. No fue una decisión dramática ni planeada. Fue la consecuencia natural de que cuando salí del trabajo con esa información en la cabeza no pude imaginarme entrar por esa puerta y sentarme a cenar con Laura y hablar de cosas ordinarias mientras sabía lo que sabía. El cuerpo simplemente no lo permitió. Llamé a mi hermano Diego. Diego tiene 44 años, vive solo desde hace tiempo, y es de las personas que cuando uno llama con la voz que yo debía tener esa noche no preguntan nada sino que dicen venite. Me fui donde Diego. Le conté todo mientras tomábamos café en su cocina pequeña, con el sonido del edificio de fondo y la ciudad afuera haciendo lo que hace la ciudad a las 11 de la noche, que es seguir sin importar lo que le pase a nadie en particular. Diego me escuchó sin interrumpir. Era su manera, siempre había sido su manera, escuchar completo antes de decir nada, que es una habilidad que parece simple y que no lo es. Cuando terminé dijo, ¿cuánto tiempo llevas sabiendo esto? Le dije que en términos formales unas horas pero que en términos de señales que no había querido leer, probablemente más de un año. Asintió. No me dijo que debía haberlo visto antes. Eso lo agradecí. ¿Qué vas a hacer?, dijo. Le dije lo que el doctor Vargas me había indicado. Lo de no confrontar todavía. Lo de documentar. Lo de esperar a tener el panorama completo. Bien, dijo Diego. Y hasta que tengas ese panorama completo, te quedas aquí. No lo dijo como pregunta sino como dato. Me quedé donde Diego. Los días siguientes fueron los más extraños que recuerdo haber vivido porque tenían esa calidad de doble exposición, 2 realidades superpuestas que no se podían ver al mismo tiempo pero que existían simultáneamente. Por un lado estaba la realidad exterior, que seguía siendo la rutina de siempre, ir al trabajo, hacer lo que había que hacer, responder correos, revisar redes, comer algo al mediodía con los compañeros y hablar de cosas sin importancia. Por otro lado estaba la realidad interior, que era la acumulación constante de información que el doctor Vargas me fue ayudando a reunir y organizar durante esa semana, los reportes del historial crediticio con las cuentas fraudulentas, los registros de las reclamaciones que había hecho en los bancos donde aparecían esas cuentas, la documentación de mis propias finanzas que demostraba que yo no había tenido acceso ni conocimiento de ninguna de esas operaciones. Laura me llamó el primer día. Le dije que estaba ocupado con un trabajo de urgencia y que llegaba tarde. Me creyó o fingió creerme, que para el caso era lo mismo. El segundo día me preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí, que era una semana pesada en la empresa. El tercer día dejó de preguntar, lo cual me dijo algo sobre ella que yo todavía estaba procesando. El doctor Vargas me citó el jueves de esa semana en su oficina para hacer un balance de lo que teníamos. Era un hombre de unos 55 años, con una manera de presentar información complicada que era directa sin ser brutal, del tipo de profesional que ha visto suficiente como para no dramatizar pero que tampoco minimiza porque sabe que minimizar en situaciones legales tiene costos reales. Lo que tenemos, me dijo, es suficiente para establecer que usted fue víctima de robo de identidad. Las cuentas abiertas a su nombre sin su consentimiento, las deudas generadas en esas cuentas, todo eso configura una situación donde usted es la parte afectada y tiene mecanismos legales para protegerse y para limpiar su nombre. ¿Y Laura?, pregunté. Hizo una pausa breve. Lo que puedo decirle es que la investigación que mencionó su colega es real, me dijo. Tengo algunos contactos y pude confirmar que hay un operativo activo relacionado con fraude postal y bancario que involucra esa dirección. No puedo decirle más porque es información de una investigación en curso. Lo que sí le digo es que usted debe distanciarse legalmente de esa situación cuanto antes. ¿Distanciarme cómo? Estableciendo de manera documentada que usted no vive en esa dirección desde una fecha específica, que sus finanzas son independientes, y que cualquier actividad que ocurra en ese domicilio no cuenta con su conocimiento ni su participación. ¿Cuándo?, pregunté. Antes de que el operativo se ejecute, dijo. ¿Qué puede ser pronto? Le pregunté qué tan pronto era pronto. Me miró con la expresión de quien no puede decir más de lo que ya dijo, pero que está diciendo todo lo que puede. Muévase rápido, dijo.
Me moví rápido. Lo que hice en las siguientes 48 horas lo cuento con la precisión con que lo recuerdo porque son las 48 horas que más claramente están grabadas en mi memoria de todo ese periodo, con esa nitidez específica de los momentos en que uno está operando bajo presión y el cerebro graba todo con una calidad que los momentos ordinarios no tienen. El jueves por la tarde fui a la casa cuando sabía que Laura tenía una reunión fuera. Lo sabía porque ella misma me lo había dicho en uno de los mensajes de esa semana, con esa normalidad de quien no sabe que la otra persona ya no está viviendo la misma historia. Entré. Recogí lo que era esencial, documentos personales, el computador del trabajo, ropa para un tiempo indeterminado, algunas cosas que tenían valor personal y no material. Fui metódico y fui rápido porque no tenía tiempo de ser ninguna de las dos cosas a medias. En el cuarto de trabajo de Laura no entré. No porque no quisiera, sino porque el doctor Vargas me había dicho expresamente que no tocara nada de lo que era de ella, que no buscara evidencia ni revisara sus cosas, porque hacerlo podía complicar mi posición si el asunto llegaba a instancias legales. La evidencia la recogerían quienes correspondía que la recogieran. Mi trabajo era salir limpio, no construir un caso. Dejé una nota sobre la mesa de la cocina. No larga. No explicativa. Solo decía que me había ido, que necesitábamos hablar, que la llamaría pronto. Salí. Cerré la puerta. Me subí al carro y manejé donde Diego sin mirar atrás en ningún sentido. El viernes siguiente, a las 6:30 de la mañana, Diego me despertó con un golpe en la puerta del cuarto. Andrés, dijo. Enciende las noticias. Me senté en la cama con el aturdimiento del que está saliendo del sueño más rápido de lo que el cuerpo agradece. Tomé el teléfono. Entré a una aplicación de noticias locales. El titular era sobre un operativo policial relacionado con una red de fraude postal y bancario desarticulada en varios puntos de la ciudad. En el tercer párrafo de la nota había una dirección mencionada como uno de los puntos del operativo. Era mi dirección. O la que había sido mi dirección hasta 48 horas antes. Me quedé mirando el teléfono durante un momento con esa mezcla específica de alivio y de algo más pesado y difícil de nombrar que producen los momentos en que la realidad confirma lo que uno ya sabía pero que parte de uno todavía esperaba que no fuera completamente verdad. Diego estaba en la puerta del cuarto mirándome. Bien que te fuiste, dijo. Bien que me fui, repetí. La información que fue saliendo a lo largo de ese día y de los días siguientes, a través de las noticias y de lo que el doctor Vargas fue pudiendo confirmar, pintaba un cuadro que tenía una escala que yo no había anticipado aunque hubiera anticipado que algo existía. Laura no operaba sola. Era parte de una red más amplia que usaba negocios de apariencia legítima como fachada para varias operaciones, fraude postal, que involucraba la intercepción y redireccionamiento de correspondencia con información financiera de personas reales para usar esa información con fines fraudulentos. Apertura de cuentas bancarias con documentos e identidades robadas o falsificadas. Operaciones de crédito a nombre de personas que no tenían conocimiento de que sus datos estaban siendo usados. Mi nombre estaba en esa lista. Mi documento. Mi historial crediticio, que había sido accedido y usado sin mi conocimiento para construir un perfil que pareciera legítimo ante las instituciones financieras. El negocio de reventa era real en la medida en que existía y producía ingresos. Pero era también, en términos de lo que el doctor Vargas llamó con precisión legal una empresa pantalla, la cubierta que daba apariencia de actividad legítima a lo que ocurría por debajo. Todo el tiempo que yo había estado saliendo a trabajar temprano y volviendo en la tarde a cenar con la mujer que creía que vendía productos por internet, esa mujer había estado operando un sistema que usaba mi identidad como uno de sus instrumentos. Eso tardé tiempo en procesarlo completamente. No el hecho en sí, que era claro, sino el peso específico de ese hecho, que alguien que comparte tu cama y tu mesa y tu vida cotidiana pueda estar usando tu nombre, tu documento, tu historial, como herramientas de un sistema que no tienes ningún conocimiento de que existe. Esa es una escala de traición que no tiene comparación con nada que yo hubiera experimentado antes y que no creo que hubiera podido imaginar antes de haberla vivido. Laura fue detenida en el operativo del viernes. Lo supe por las noticias primero y luego por el doctor Vargas que me llamó esa tarde para confirmar lo que yo ya había leído y para darme instrucciones sobre lo que venía. No sentí lo que probablemente se espera que sienta alguien en esa situación. No sentí satisfacción ni alivio inmediato ni ninguna de las emociones que tienen bordes claros y que son fáciles de nombrar. Sentí algo más parecido al aturdimiento, esa sensación específica de cuando la realidad se mueve demasiado rápido para que el sistema emocional la procese en tiempo real y uno queda flotando en un espacio entre lo que era y lo que es.
Diego me llevó a comer algo porque llevaba varias horas sin comer y no me había dado cuenta. Fuimos a un lugar simple cerca de su edificio y pedimos lo que había sin mirar mucho el menú y comimos en silencio la mayor parte del tiempo, que era el silencio de dos personas que no necesitan llenar el espacio con palabras porque el espacio que existe entre ellos ya está lleno con todo lo que ha pasado. En algún momento Diego dijo, ¿cómo estás? No lo sé todavía, le dije. Honestamente no lo sé. Eso está bien, dijo. No tienes que saberlo todavía. Era la respuesta correcta. Diego siempre supo cuándo decir lo correcto y cuándo decir lo mínimo y esa noche lo mínimo era lo correcto. El proceso legal que siguió en las semanas posteriores fue complejo en el sentido de que tenía varias capas que había que manejar simultáneamente y que cada una requería atención específica. La primera capa era mi posición en la investigación. El doctor Vargas trabajó desde el primer día para establecer con claridad que yo era víctima y no cómplice, que mi desconocimiento de las operaciones era real y documentable, que las cuentas abiertas a mi nombre habían sido reportadas como fraudulentas antes de que existiera ningún operativo, y que mi salida de la vivienda había ocurrido antes del operativo y no como consecuencia de él. Esa última parte importaba porque la diferencia entre salir antes y salir después tiene implicaciones legales que el doctor Vargas conocía bien y que yo no habría conocido sin su orientación. Las autoridades que llevaban la investigación me citaron para declarar. Fui con el doctor Vargas. Declaré todo lo que sabía con la precisión de quien ha organizado sus recuerdos para presentarlos claramente, las señales que había ignorado, la cuenta bancaria que había reportado como error, la información de Felipe, lo que había encontrado en el historial crediticio, las fechas exactas de cada cosa. La declaración tomó varias horas. Al final el investigador que llevaba el caso me dijo, con la neutralidad profesional de alguien que no está en posición de hacer afirmaciones pero que puede hacer gestos, que mi cooperación era valiosa y que mi posición de víctima estaba bien sustentada. Salí de esa declaración con el agotamiento específico de quien ha estado concentrado durante horas en recordar y articular y mantener la coherencia bajo preguntas que a veces volvían sobre el mismo punto desde ángulos diferentes para verificar consistencia. Pero también salí con algo más parecido a la firmeza. La sensación de que había hecho lo correcto, de que había contado la verdad de manera completa, de que mi historia resistía el escrutinio porque era simplemente la verdad. La segunda capa era el daño crediticio. Esto era lo más concreto y lo más inmediatamente impactante en términos prácticos porque el crédito no es una abstracción sino la infraestructura sobre la cual funciona buena parte de la vida adulta, la posibilidad de alquilar, de hacer compras significativas, de acceder a servicios que verifican el historial. El doctor Vargas me conectó con un especialista en reparación de crédito que se llamaba Mauricio, un hombre de unos 40 años que hablaba de historial crediticio con la misma naturalidad con que yo hablo de configuración de redes, con el lenguaje propio de quien ha pasado suficiente tiempo en ese mundo como para que sea su idioma nativo. Mauricio revisó el reporte completo. Identificó cada ítem fraudulento. Inició el proceso de disputa formal con cada una de las instituciones involucradas, acompañado de la documentación legal que establecía que esas cuentas habían sido abiertas sin mi consentimiento y que yo era víctima de robo de identidad con número de denuncia y todo. El proceso, me explicó Mauricio con la paciencia de quien ha tenido que explicar esto muchas veces, no era rápido. Las instituciones tenían sus propios tiempos de respuesta. Algunos ítems se resolverían en semanas y otros podían tomar meses. Pero el resultado final, dado que la documentación era sólida y la denuncia era clara, debería ser la eliminación de todos los registros fraudulentos y la restauración del historial real. ¿Cuánto tiempo en total?, le pregunté. Entre 6 meses y 1 año para tener el historial completamente limpio, dijo. Dependiendo de la velocidad de respuesta de cada institución. 1 año me sonó largo en ese momento. Luego entendí que 1 año era manejable si uno sabe que al final del año el problema está resuelto, que es diferente a no saber si el problema va a resolverse. Empezamos el proceso esa misma semana. La tercera capa era el matrimonio. Esta era la más personal y la que requería el tipo de procesamiento que no tiene plazos fijos ni procedimientos establecidos ni especialistas que puedan resolverlo con documentación y gestión. Laura estaba enfrentando cargos. Tenía su propio abogado, que era lo que correspondía porque era su derecho independientemente de lo que hubiera hecho. Las comunicaciones entre nosotros pasaban exclusivamente a través de los abogados de los dos, que era lo que el doctor Vargas había establecido desde el principio como la manera más segura de manejar la situación para proteger mi posición. No hablé con Laura directamente en ese periodo. No porque no tuviera cosas que decirle, que las tenía,
sino porque el doctor Vargas me había explicado con claridad que cualquier comunicación directa en ese contexto era un riesgo innecesario que no producía ningún beneficio que no pudiera obtenerse de manera más segura a través de los canales formales. Lo que sí hice, en los días y semanas de ese periodo, fue procesar lo que había sido el matrimonio desde la perspectiva nueva que tenía ahora. No de manera obsesiva ni con el propósito de encontrar culpas o de reescribir la historia de manera que me hiciera sentir mejor, sino con la honestidad de quien necesita entender lo que vivió para poder seguir adelante sin cargar el peso de lo que no entendió. Lo que encontré en ese procesamiento era incómodo pero era útil. Había señales que había ignorado. Eso era verdad y no podía hacerlo desaparecer. La puerta cerrada, la cuenta del banco, la privacidad que yo había respetado sin cuestionar. Había elegido asumir en lugar de preguntar y esa elección había tenido costos reales. No me lo dije como reproche sino como información. La información de alguien que ha aprendido que confiar no significa no preguntar, que el respeto por el espacio de otra persona no requiere la renuncia a la transparencia sobre las cosas que afectan la vida compartida, que hay preguntas que son legítimas dentro de un matrimonio y que hacerlas no es desconfianza sino participación en la realidad que uno comparte con alguien. Eso lo fui entendiendo con el tiempo. No de golpe sino en capas, de la manera en que se entienden las cosas que tienen muchas dimensiones y que requieren que uno se siente con ellas desde ángulos distintos antes de tener el cuadro completo. Diego me dijo algo un domingo por la mañana, unas 3 semanas después del operativo, que no esperaba escuchar y que sin embargo necesitaba escuchar. Estábamos desayunando en su cocina con el café y el pan de siempre, con la radio de fondo y la luz de la mañana entrando por la ventana, y en algún momento Diego dejó la taza sobre la mesa y me miró con la atención específica de quien ha estado pensando en algo durante tiempo y ha decidido que es el momento de decirlo. Andrés, dijo, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo que no tuviera que ver con todo esto? Lo pensé. No lo recordaba con precisión. Las semanas anteriores habían sido una secuencia de citas con el Dr. Vargas, sesiones con Mauricio revisando reportes crediticios, llamadas de seguimiento, documentos que firmar, información que procesar. Todo necesario, todo urgente en su propio sentido, y todo relacionado con el mismo asunto central que ocupaba el espacio disponible desde que había empezado. No lo recuerdo, le dije honestamente. Diego asintió como si esa respuesta confirmara lo que ya sabía. Hoy no hacemos nada de eso, dijo. Hoy salimos, caminamos, comemos en algún lado, y si surge una conversación sobre Laura o sobre el proceso legal la aplazamos para mañana. Quise decir que no podía, que había cosas pendientes, que el proceso no esperaba. Pero me callé esas objeciones antes de pronunciarlas porque reconocí en ellas el reflejo de alguien que ha estado tan dentro de una crisis durante tanto tiempo que ha olvidado que salir de ella aunque sea por unas horas no es abandono sino necesidad. Está bien, le dije. Salimos. Caminamos. Comimos en un lugar que Diego conocía y que resultó tener una sopa que era exactamente lo que el cuerpo pedía sin que yo lo supiera hasta que la tuve enfrente. Hablamos de otras cosas, de su trabajo, de un partido que habíamos visto juntos hace años y que por alguna razón surgió en la conversación y que nos hizo reír con esa risa de los recuerdos compartidos que no dependen del momento presente para tener valor. Esa tarde volví al cuarto de Diego con algo que no había sentido en semanas. No alegría exactamente sino una disminución del peso, como cuando uno lleva tanto tiempo cargando algo que ya no lo siente como peso sino como parte del cuerpo, y de repente lo suelta un momento y descubre que sin ese peso el cuerpo sabe moverse diferente. Le dije a Diego que tenía razón. Casi siempre la tengo, dijo. Pero es bueno que lo reconozcas. El proceso legal siguió su curso con la lentitud que tienen los procesos legales cuando uno no está del lado que los controla sino del lado que los espera. Laura fue imputada formalmente por varios cargos relacionados con el fraude. El proceso penal era el suyo y no el mío, que era una distinción que el Dr. Vargas me había hecho hacer desde el principio y que era importante mantener clara porque la tendencia natural cuando uno está en el centro de una situación así es sentir que todo lo que ocurre le pertenece, incluyendo lo que le ocurre a la otra persona. No me pertenecía. Lo que le ocurriera a Laura en términos de consecuencias legales era su proceso, conducido por el sistema, con sus propios tiempos y sus propios resultados. Mi trabajo no era seguir ese proceso ni estar pendiente de cada movimiento sino ocuparme de lo mío, que era lo que sí podía controlar. Lo mío era el divorcio, que iniciamos formalmente 2 meses después del operativo. El Dr. Vargas me había explicado desde el principio que dado que yo era víctima documentada de actividades que Laura había conducido sin mi conocimiento y usando mi identidad, mi posición en el proceso de divorcio era sólida.
No en el sentido de que todo sería fácil o rápido, porque los divorcios no son ni fáciles ni rápidos independientemente de las circunstancias, sino en el sentido de que la documentación que habíamos construido era suficiente para proteger mis intereses de manera efectiva. El proceso tomó varios meses. Hubo idas y venidas, documentos que iban y volvían entre los abogados, negociaciones sobre asuntos específicos que no voy a detallar porque pertenecen al ámbito de lo que uno prefiere dejar en la carpeta legal y no cargar en la narrativa cotidiana. Lo que sí puedo decir es que al final el resultado fue lo que correspondía dadas las circunstancias, que era la separación definitiva y limpia de una situación que yo nunca había elegido conscientemente pero que había habitado durante 4 años sin saber completamente lo que habitaba. El día que el divorcio quedó finalizado me encontraba en la oficina del Dr. Vargas firmando los últimos documentos, y cuando terminé de firmar el Dr. Vargas me extendió la mano con la expresión de quien sabe que lo que acaba de ocurrir importa más allá de lo puramente administrativo. Ya está, dijo. Ya está, repetí. Salí a la calle con los documentos en la mano y el sol de la tarde cayendo en un ángulo que me obligó a entrecerrar los ojos, y me quedé parado en la acera durante un momento sin saber exactamente hacia dónde ir primero, que era una sensación extraña y que sin embargo tenía dentro algo que no era incomodidad sino la apertura específica de los momentos en que los caminos se abren y uno todavía no ha elegido cuál tomar. Llamé a Diego. Terminó, le dije. ¿Dónde estás?, dijo. Afuera de la oficina del abogado, dije. No te muevas, dijo. Llegó en 25 minutos. Me llevó a tomar algo. Brindamos con agua porque ninguno de los dos bebía mucho y porque el brindis era el gesto y no el contenido lo que importaba. Por lo que sigue, dijo Diego levantando el vaso. Por lo que sigue, dije. El historial crediticio tardó casi exactamente lo que Mauricio había estimado. 9 meses desde el inicio del proceso de disputa hasta que el último ítem fraudulento fue eliminado y el reporte quedó limpio y reflejaba únicamente lo que era real, que era el historial de un hombre que había pagado sus cosas a tiempo y que no tenía deudas que no fueran las que él había elegido conscientemente tener. Mauricio me llamó el día que recibió la confirmación del último banco. Andrés, dijo, está limpio. 2 palabras. Pero esas 2 palabras representaban 9 meses de gestión, de disputas, de seguimiento, de paciencia aplicada a un proceso que no tenía atajos. Le agradecí. No con la formalidad de quien agradece un servicio sino con el calor de quien agradece algo que importaba de verdad y que sin la ayuda correcta habría sido mucho más difícil de resolver. Me dijo que era su trabajo pero que se alegraba de que hubiera salido bien. Le dije que los buenos trabajos merecen reconocimiento independientemente de que sean el trabajo de alguien. Sonrió. Lo escuché en la voz aunque no lo pudiera ver. Me mudé a mi propio apartamento 4 meses después del divorcio. Era un apartamento pequeño en un barrio tranquilo, del tipo que uno elige no porque sea su sueño sino porque es el punto de partida correcto desde donde construir lo que viene sin comprometerse a más de lo que la situación actual puede sostener con comodidad. El día que traje mis cosas de donde Diego, que no eran muchas porque lo que había sacado de la casa la tarde del jueves antes del operativo era lo esencial y lo esencial resulta no ser tanto como uno cree cuando lo tiene que cargar físicamente, Diego me ayudó a instalarlas con esa eficiencia práctica suya que no pregunta si quieres ayuda sino que simplemente ayuda. Cuando terminamos nos sentamos en el piso de la sala porque todavía no había muebles, con 2 cervezas que Diego había traído previendo exactamente ese momento. Y miramos el apartamento vacío con la satisfacción específica de los espacios que todavía no tienen historia pero que van a tenerla. ¿Es tuyo?, dijo Diego. ¿Es mío?, dije. Y esas 2 palabras, dichas en ese orden, tenían un peso que iba más allá del apartamento. Era mío en el sentido de que nadie más tenía acceso a él sin que yo lo decidiera. Era mío en el sentido de que lo que ocurriera dentro de esas paredes iba a ocurrir con mi conocimiento y mi participación. Era mío en el sentido de que la vida que construyera ahí iba a ser la vida que yo eligiera construir, sin capas ocultas ni actividades paralelas ni identidad usada sin consentimiento. Esa clase de propiedad no tiene que ver con los metros cuadrados ni con el contrato de arriendo. Tiene que ver con el control sobre la propia historia. Y ese control, que había perdido durante 4 años sin saberlo, lo tenía de nuevo. Hay cosas que aprendí de todo esto que no estaba buscando aprender y que sin embargo son las que más claramente llevo conmigo cuando pienso en ese periodo y en lo que produjo. La primera es sobre la confianza y sus límites. Confiar en alguien con quien uno comparte la vida es necesario y es correcto. No hay manera de vivir con otra persona en intimidad real sin una base de confianza que permita que los dos se muevan con libertad dentro de ese espacio compartido. Eso no va a cambiar en mí, no quiero que cambie,
porque la alternativa es una manera de vivir con vigilancia constante que me parece más dañina que el riesgo que intenta evitar. Pero aprendí que confiar no significa no participar. Que respetar el espacio de alguien no requiere renunciar a entender las cosas que afectan la vida que uno comparte con esa persona. Que hay preguntas que son legítimas dentro de una relación y que hacerlas no es falta de confianza sino parte de lo que significa estar realmente presente en la vida compartida. Yo había estado presente en la superficie y ausente en los detalles que importaban. No por negligencia en el sentido de que no me importara sino por una combinación de confianza y de comodidad con la que las cosas funcionaban sin que yo interviniera demasiado. Esa comodidad había tenido un costo que no había anticipado porque no estaba mirando en esa dirección. La segunda cosa que aprendí es sobre la velocidad de respuesta cuando algo no encaja. La cuenta bancaria a mi nombre que había aparecido en el correo. Ese era el momento. Ese era el punto en que la señal era suficientemente clara como para requerir una investigación más profunda que una llamada al banco para bloquear la cuenta y seguir adelante. No la hice. La naturaleza humana tiende hacia la explicación más cómoda cuando la alternativa es incómoda, y yo no fui la excepción. Encontré la explicación cómoda, la apliqué, y seguí adelante. Si hubiera investigado en ese punto habría encontrado lo que encontré meses después con el historial crediticio completo, y habría tenido más tiempo y más opciones para manejar la situación. No lo hice. Ya no puedo cambiarlo. Lo que sí puedo hacer es llevar ese aprendizaje a lo que viene, que es la única dirección en que el aprendizaje tiene utilidad real. La tercera cosa, y esta es quizás la más importante, es sobre los límites legales y financieros dentro de una relación. Yo nunca había revisado a fondo las finanzas compartidas más allá de lo que aparecía en la superficie. Confiaba en que cada uno manejaba lo suyo y que lo compartido estaba en orden porque nadie me decía que no estaba en orden. No tenía práctica de revisar mi historial crediticio regularmente, que es algo que toma media hora y que habría detectado las cuentas fraudulentas mucho antes. Esos son hábitos simples. No requieren desconfianza ni vigilancia obsesiva. Requieren simplemente la participación activa en la propia vida financiera, que es una responsabilidad que nadie puede delegar completamente en otra persona sin asumir el riesgo de lo que ocurre si esa persona no la gestiona de la manera esperada. Ahora reviso mi historial cada 3 meses. Es un hábito que cuesta poco tiempo y que vale mucho en términos de lo que previene. Felipe, el colega que me había llamado ese viernes con la información que cambió el curso de todo, siguió siendo mi colega después de todo lo que pasó y se convirtió en algo más cercano a un amigo, de esos que se forman en los momentos difíciles y que tienen una solidez diferente a las amistades que se forman en circunstancias normales. Un día, varios meses después de que todo hubiera concluido, le pregunté por qué me había llamado. Le dije que podría haber decidido no meterse, que era información que llegó a él de manera indirecta y que habría sido completamente razonable no involucrarse en algo que no era directamente su asunto. Me miró con la expresión de alguien que no había pensado mucho en esa pregunta porque para él la respuesta era obvia. Porque eres mi compañero, dijo. Y si yo estuviera en tu lugar habría querido que alguien me dijera lo que sabía. No añadió nada más. No necesitaba añadir nada más. A veces las personas hacen lo correcto con esa simplicidad, sin drama y sin necesidad de elaboración, y esa simplicidad es en sí misma la respuesta completa. El apartamento fue adquiriendo con el tiempo esa textura de los lugares que se convierten en hogar no porque se los declare sino porque uno empieza a reconocerlos en la oscuridad sin encender la luz, porque el cuerpo aprende sus distancias y sus olores y sus ruidos de fondo con la naturalidad de quien ha encontrado un lugar donde estar. Compré muebles de a poco, eligiendo cada cosa con la calma de quien no tiene prisa porque el lugar ya es suyo independientemente de lo que haya en él. Puse algunas fotos en las paredes. Organicé la cocina de la manera que me convenía a mí, que era diferente a la manera en que había estado organizada en la casa que había compartido con Laura, no porque esa manera estuviera mal sino porque esta era la mía. El trabajo siguió siendo el ancla. Hay algo en tener una responsabilidad técnica que requiere concentración real, problemas concretos que resolver, sistemas que diagnosticar y reparar, que es particularmente útil en los periodos de reconstrucción personal porque ofrece un territorio donde la competencia de uno es clara y donde el resultado del trabajo bien hecho es visible y no ambiguo. Yo era bueno en mi trabajo. Lo había sido siempre. Y en ese periodo esa certeza, pequeña en términos de lo que uno esperaría que fuera importante en una crisis de esa magnitud, resultó ser uno de los apoyos más concretos que tenía. Porque cuando todo lo demás estaba en proceso de reorganización, ir al trabajo y saber lo que hacía y hacerlo bien era un punto fijo en un mapa que estaba siendo redibujado. Diego y yo seguimos viéndonos regularmente,
no con la urgencia de los meses del apartamento compartido, sino con la frecuencia tranquila de dos hermanos que han encontrado el ritmo correcto para estar presentes en la vida del otro sin que ninguno de los dos tenga que hacer un esfuerzo especial para que eso ocurra. Un sábado, casi un año después del operativo, estábamos en su cocina pequeña con el café de siempre y Diego me preguntó algo que no esperaba. ¿Estás bien?, dijo. Y lo dijo con el tono de quien no espera la respuesta automática sino la respuesta real. Lo pensé durante un momento, ¿qué era lo que merecía la pregunta? Sí, le dije. No de la manera en que uno dice que sí cuando no quiere hablar del tema. De verdad. Me miró. ¿Cómo sabes?, dijo. Porque no pienso en esto todo el tiempo, le dije. Antes lo pensaba todo el tiempo, en el trabajo, en la noche, en los momentos en que debería estar pensando en otras cosas. Ahora lo pienso cuando tiene sentido pensarlo y el resto del tiempo pienso en otras cosas. Eso me parece bien. Asintió con la cabeza. Eso es bien, confirmó. Hay una última cosa que quiero decir y que tiene que ver con Laura, no con lo que hizo sino con cómo lo cargo ahora. No la odio. Eso podría sorprender dado el tamaño de lo que hizo y del impacto que tuvo en mi vida, pero es la verdad y no tiene sentido decir otra cosa. El odio requiere energía que yo prefiero usar en otras direcciones, y además el odio mantiene conectado a quien uno odia de una manera que no le beneficia a uno sino que simplemente le sigue dando al otro un espacio en la propia cabeza que ya no debería tener. Lo que tengo es algo más parecido a la distancia. Laura es parte de mi historia, una parte difícil y costosa, pero es historia. Lo que hizo tuvo consecuencias para ella que son suyas para cargar. Lo que me hizo tuvo consecuencias para mí que yo cargué, procesé, y de las cuales me recuperé en la medida en que eso es posible. La recuperación no es volver al punto de partida. El punto de partida ya no existe porque yo ya no soy la misma persona que era antes de todo esto, lo cual no es necesariamente malo sino simplemente verdad. Soy una persona que sabe cosas que no sabía antes, que tiene hábitos que no tenía antes, que entiende cosas sobre la confianza y los límites y la participación activa en la propia vida que no había necesitado entender antes. Eso tiene valor. No el valor de lo que cuesta, que fue considerable, sino el valor de lo que produce, que es una manera de estar en el mundo que es más honesta y más vigilante en el sentido útil de la palabra, el sentido de quien participa activamente en su propia historia en lugar de asumir que las cosas son lo que parecen porque es más cómodo que verificarlo. Esta mañana me levanté temprano porque tenía una instalación de redes en un cliente nuevo que requería estar ahí antes de que llegara el resto del personal. Me preparé café, revisé los equipos que llevaba, manejé por una ciudad que a esa hora tiene una tranquilidad diferente a la del resto del día, esa tranquilidad de los lugares que todavía no han llegado al ritmo completo y que por eso permiten ver cosas que el ruido del mediodía tapa. Llegué al cliente. Hice el trabajo. Salió bien. ¿Qué es lo que pasa cuando uno sabe lo que hace y lo hace con atención? De regreso, parando en un semáforo en rojo, revisé el teléfono por costumbre y vi un mensaje de Mauricio que decía simplemente, revisé tu reporte este mes. Todo limpio. Sigue así. Guardé el teléfono. El semáforo cambió a verde. Seguí manejando. Todo limpio. Dos palabras que a cualquier persona que no hubiera pasado por lo que yo pasé le sonarían a nota técnica sin mayor importancia. Para mí eran el resumen más preciso de lo que había tardado casi un año en reconstruir, un historial que era el mío, que reflejaba lo que yo había hecho y no lo que alguien más había hecho en mi nombre, que era limpio en el sentido más simple y más importante de esa palabra. El mío.